Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que lleva por título El Camino del Señor. Y voy a pedirle al hermano Toño, si por ahí está, que nos guíe en una lectura bíblica que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 19 al 29. Juan, Sí, capítulo 1 del 19 al 29. ok, sí vamos a comenzar. Dice así, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Ahí o hasta cuál? 29. Hasta el 29. 29. Sí. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gracias, hermano. A ver si también ahora podemos buscar Isaías en el capítulo 40, los versículos 3 y 4. Isaías 40, versículos 3 y 4, nada más para referenciar y contextualizar este pasaje. Sí. Dice así, Isaías 40, versículos 3 y 4. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece a nuestro Dios. Bien, aquí tenemos el hecho de que iba a venir alguien antes del Señor Jesucristo que regularmente, desde el punto de vista tanto del lenguaje y del estudio bíblico, pues se le ha denominado a este hombre el precursor de Cristo. Y nosotros podemos ver ahí eh, en el capítulo 1 de Juan donde leímos que realmente vemos la aparición de un hombre y podríamos decir, de acuerdo a lo que se lee en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, de la aparición de Juan. Cuando él aparece, no lo conocían como Juan el Bautista, simplemente vemos que apareció un hombre misterioso con un eh, atuendo
pues extraño. Se estaba vestido de piel de camello y también llevaba un cinto de cuero y también tenía una comida un poco extraña, langostas y miel silvestre. Entonces, obviamente ahí cuando este hombre hizo su aparición llevando el mensaje que decía arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues muchos de los judíos empezaron a especular de quién era ese hombre. Quizá algunos que habían leído o recordaban partes de, por ejemplo, el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 1, el versículo 8, donde se describe al profeta Elías vestido de la misma manera en que iba vestido Juan el Bautista. Y vemos que algunos decían y pensaban si él era Elías. Y cuando le preguntaron a aquellos hombres que fueron enviados desde Jerusalén por los sacerdotes y los líderes religiosos, eh, les preguntaron, ¿eres tú Elías? Él dijo, no, yo no soy Elías. Le preguntaron, ¿eres el Cristo? Tampoco. Él dijo, no, n- no soy el Cristo. Y también había un tercer personaje que estaban esperando los judíos en ese tiempo, que era el profeta. ¿Eres tú el profeta? Él también dijo, no, no lo soy. Ahora, este evento del profeta está establecido en Deuteronomio en el capítulo 18, de los versículos 15 al 18. Ahí habla la promesa de Dios de enviarle a Israel otro semejante a Moisés, diciendo, a él oiréis, dice, levantaré profeta de entre tus hermanos, dice, y a él oiréis y a él obedeceréis. Y entonces, estos eran los tres personajes que estaban esperando ahí dentro de Israel. eh, Elías, Cristo, el Cristo y el profeta. Y nosotros vemos que cuando Juan respondió, él respondió usando las palabras que están en Isaías 43. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y dice que estas cosas sucedieron ahí en Betábara, donde Juan bautizaba. Y después de esto, al siguiente día, fue cuando Jesús vino a Juan el Bautista y, y él, alzando los ojos, lo vio venir al siguiente día y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos la acción de Juan como el precursor de Jesús para introducirlo dentro de toda la parte histórica de introducir al Hijo de Dios dentro de su ministerio público. Y, y lo primero que Juan hizo fue introducirlo como el Cordero de Dios. Y, y nosotros vemos que todo esto que hizo Juan fue preparar el camino para recibir al Mesías, para recibir al Señor Jesucristo, para recibir al Redentor, para recibir a aquel que también traía el mensaje del reino de los cielos. Y, y esta es la acción del precursor de Cristo que vino allanando o alisando eh, todo para que Cristo pudiera ser introducido en su ministerio público. Pero específicamente, ¿qué fue lo que hizo Juan de acuerdo a lo que establece el capítulo 23 de Juan 1, donde dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor? Eh,
lo primero que vemos del trabajo de Juan el Bautista y podemos pensar y creer y saber que también es el trabajo nuestro el día de hoy. Él estaba preparando el corazón, la mente, para que pudieran las personas que le oían recibir al Señor Jesucristo. Y, y lo primero que él hizo fue hablar. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama. Y, y hermanos, ese es el trabajo nuestro el día de hoy también, hablar. Hablar, podemos decir que hablar es una cosa, prácticamente sencilla. Todos podemos hablar a menos que las personas tengan algún problema orgánico o algún problema físico que les impida el habla. Pero todos podemos hablar. Podemos recordar al Señor Jesucristo cuando libró a una persona de un demonio, el Señor Jesucristo le dijo, porque le quería seguir, esta persona le quería seguir y el Señor Jesucristo le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuéntales. Ahora, el hablar o el decir de todas las bendiciones y todo lo que el Señor ha hecho con nosotros es cosa sencilla. Nada más cuestión de animarnos y de hacerlo, de perder el temor y el miedo al hombre y hablarlo, porque todos sabemos lo que ha hecho el Señor con nosotros. Lo que el Señor ha hecho es que eh, nos ha dado una oportunidad para que al recibirle seamos perdonados de todos nuestros pecados y de esa manera otorgarnos la vida eterna y darnos la promesa de estar en la presencia del Señor para siempre con Él en los cielos. Y esto lo podemos hablar fácilmente. ¿Por qué? Porque hablar es una cosa fácil, es un trabajo sencillo y no podemos hacernos a ningún lado. Y, 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 y si no sabemos cómo hablar, realmente pues podemos aprender en, en el capítulo 2 de la primera epístola de Juan. Nosotros tenemos ahí en el versículo 24 que el Espíritu Santo, siendo nuestro maestro, enseñador y todo, hablando de la unción que tiene todo creyente y que esta unción se refiere al aprendizaje, a la enseñanza que el mismo Espíritu Santo nos da a nosotros, pues nosotros tenemos para poder hablar todo el poder del Espíritu Santo para guiarnos, iluminarnos, enseñarnos, dirigirnos y auxiliarnos en todo momento en nuestra actividad de hablar del Señor Jesucristo a las demás personas. Nosotros nada más vamos a hablar para preparar el corazón de ellos para que el Espíritu Santo haga la obra y ellos puedan de esta manera recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Redentor, como su maestro, como su Dios, como su Señor. Entonces tenemos aquí que hablar es una cosa sencilla y, y si no, pues podemos aprender. Para eso tenemos al Espíritu Santo al lado nuestro. En segundo lugar, vemos que el hablar, aparte de ser un trabajo sencillo y fácil, es un trabajo que aparentemente no es importante, pero realmente es una cosa muy importante. El hablar es algo muy importante, ¿sí? Muchos en el templo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tenemos dones diferentes. Unos hacen una cosa, otros otra, y podemos decir, yo no puedo ser un pastor como el hermano, o no puedo ser un misionero, no puedo ser un maestro de escuela dominical, eh, puedo ser un administrador, pero hay algo que todos sí podemos hacer, aunque no todos podemos ser predicadores, líderes, ser como Moisés, como Pablo, como ellos.
Lo que sí podemos hacer es que podemos hablar. Y hablar es un trabajo importante porque esa es la manera en que ha establecido nuestro Dios que nosotros, los creyentes, podamos realmente hablar de la obra del Señor Jesucristo cuando nosotros vemos que Él nos constituyó a nosotros, a los que hemos sido salvos, a los creyentes, nos constituyó embajadores suyos. Y por eso dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en 2 los Corintios 5 18, 19 y 20, dice que si somos embajadores, dice como embajadores de Dios, debemos de hablarle a los hombres diciéndoles reconciliados con Dios. Y ese trabajo como embajadores, pues no es otra cosa más que hablar como si Dios rogase por nosotros. Aquí en el mundo estamos para hablar sobre la palabra de Dios, para hablar en lugar del Señor Jesucristo, para hablar y poder guiar a las almas hacia la salvación. Por eso vemos que esto es un trabajo importante, el hablar. Pero hermanos, también debemos de entender y reconocer que el hablar puede ser un trabajo que es despreciado y además perseguido, porque nosotros vemos que, que Juan el Bautista, él cuando empezó a hablar y vio que toda la gente venía a él a bautizarse, él fue claro y fue directo diciéndoles, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Entonces, es un, es un trabajo criticado, es un trabajo difícil. Juan el Bautista, digo, no, no es difícil, pero sí es un trabajo que es, aparte criticado, perseguido. Vemos que Juan el Bautista, cuando se enfrentó a Herodes, Juan le decía directamente a Herodes que no podía tener él a la mujer de su hermano, hablándole acerca de su adulterio en forma directa. Él no tuvo temor a esto, y hermanos, Herodes se molestó y fue tanta la molestia de Herodes que finalmente lo encarceló. Y, y, y nosotros vemos que el día de hoy este trabajo para nosotros puede ser un trabajo criticado y perseguido. ¿Por qué? Porque si hablamos, hablamos, por ejemplo, cuando le decimos a los jóvenes que no se deben de conformar a este mundo ni deben de amar las cosas del mundo. Y cuando les decimos a las señoritas que ellas deben de vestir decorosamente y que no se deben de conformar a la moda de lo que establece el mundo porque ven en sus compañeros de escuela, de trabajo, situaciones difíciles y por eso a veces eh, decimos que están vistiendo a la manera mundana y esto no es correcto y se enojan con uno cuando uno les dice de esta manera y, y aún los padres a veces se enojan y se molestan porque piensan que uno se está metiendo con ellos, pero la realidad, hermanos, es que nosotros debemos de enseñar hablando de las verdades y los principios bíblicos y de todo lo que nos ha dejado el Señor Jesucristo, porque eso fue lo que Él nos dejó cuando dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y enseñándoles todas las cosas que yo les he dejado. Entonces, enseñar todo esto, enseñar que lo primordial en nuestras vidas es la santidad, no es no es cosa grata para muchos escucharlo de esa manera. ¿Por qué? Porque cada quien quiere vivir como mejor le place y vivir como mejor se sienten y les parece, sin tener que rendirle cuentas a Dios. Así que hermanos, eh, el trabajo nuestro el día de hoy es como el de Juan el Bautista
allanar y preparar el camino al Señor Jesucristo fue la voz de uno que clama. Trabajo sencillo, trabajo importante y trabajo criticado. Pero esto no nos debe de eh, ser indiferentes a no hacerlo, para no hacerlo. Eh, en segundo lugar, nosotros vemos que la manera en que Juan el Bautista eh, introdujo al Señor Jesucristo, preparando el camino para él, fue hablando. Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eh, Clamar en el desierto, hermanos, la palabra desierto n- nos indica realmente el lugar de donde estaba él y que esto no es más que una situación figurativa de lo que es el mundo el día de hoy. El mundo es un desierto donde no hay una agua que se pueda beber porque todo está contaminado. Está difícil encontrar algo que satisfaga. Nosotros podemos ver que en el desierto no hay agua. El mundo, hermanos, no nos ofrece nada para beber, solamente está ofreciendo eh, vino, licor, eh, drogas, eh, prácticas como son prácticas homosexuales, lesbianismo, todo ese tipo de situaciones. Y, y- y el Señor Jesucristo y nos ofrece algo cuando él dijo en Juan 7 en el día de la fiesta de los tabernáculos, cuando él dijo, eh, el que cree, el que tiene sed, venga a mí y beba. Dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. Realmente esto es lo que verdaderamente satisface. Y esto no nos los puede dar el mundo. El mundo nada más nos da las cosas contaminadas que Satanás nos ofrece a través de, de la moda de la mundanalidad y de todo lo que está contrario. Por eso se nos dice que nosotros no debemos de amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo y que nosotros debemos de practicar lo que es la santidad, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santidad, y hacia allá debemos de caminar. Eh, Vemos que aquí en el mundo no tenemos nada que nos pueda satisfacer y damos gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nosotros podemos estar tomando como leche no adulterada, en lugar de estar bebiendo todas las cosas contaminadas que el mundo nos ofrece. Y, y, y esto es lo que nosotros debemos de hablar, que el mundo, lo único que nosotros podemos ofrecer es la palabra de Dios, las verdades bíblicas, los principios que establecen para vivir vidas mejores, para poder ser eh, realmente mejores siervos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en tercer lugar, vemos que el trabajo de Juan el Bautista era la voz de uno que clama en el desierto. Y cuál era el propósito de todo esto? El propósito era enderezar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque hermanos, el día de hoy el camino del Señor está torcido, el camino del Señor no es, no es recto. Los hombres, la mente, influenciados por Satanás, han realmente puesto chueco este camino y hay que enderezarlo. Este, eh, el camino de Dios está torcido cuando hay gente que enseña que se deben de bautizar a infantes, que debe de haber confirmaciones, primera comunión, confesar pecados a un hombre y rezar rosarios y hacer procesiones y todo esto, hermanos.
es camino torcido. Tenemos que enderezar el camino del Señor y evitar los caminos torcidos. Y el hombre, la humanidad del día de hoy sigue torciendo el camino del Señor cuando se nos enseña que nosotros para poder ser salvos tenemos que guardar el sábado, tenemos que pensar en las prácticas y enseñanzas de Smith y que tenemos que vivir de acuerdo a lo que enseñan otras personas como los de Ciencia Cristiana, Mamá Eddie, lo que enseña a la gente como los espiritistas o espiritualistas. Y hermanos, el camino del Señor está torcido y nosotros necesitamos enderezarlo para que la gente, el camino del Señor al encontrarlo llano, liso y prácticamente por donde se pueda transitar para que lleguen al conocimiento de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Así que hermanos, aquí tenemos todo un reto. Nosotros, así como lo hizo Juan el Bautista, el día de hoy nosotros podemos ser aquellos que enderecemos el camino del Señor ante las personas que creen cosas torcidas. Eh, de Juan el Bautista, nosotros vemos que él fue una persona que no hizo milagros como, como Elías, Eliseo, como Pedro, o como el apóstol Pablo, que aún se nos dice de Pablo que llevaban a los enfermos y, y lo ponían a la sombra de él y la gente era sanada. Vemos que él nunca hizo milagros, pero hay algo muy importante. Eh, de él se dice que de entre los que nacen de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo dice que aquellos que hacen la voluntad de Dios para, para nuestro Señor, aún estos, los más pequeños, dice, son mayores que Juan el Bautista. Y hoy han torcido el camino del Señor aquellos que confunden eh, la plenitud del, del Espíritu Santo cuando dicen que para poder demostrar que uno está lleno del Espíritu Santo necesita eh, tener ciertas experiencias entrecomillado de carácter espiritual extrañas y todo eso. Y hermanos, fíjense una cosa, Juan el Bautista nunca habló en lenguas y él fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Así que hermanos, es una mentira el hecho de que digan que para que nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo necesitamos tener ciertas experiencias, entrecomillado dije, de carácter espiritual. Y, y nosotros vemos que Juan el Bautista, él siempre fue una persona que intentó conocer la voluntad de Dios. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran en la carne primos. Y Juan el Bautista conocía a Jesús como su primo, pero no lo conocía como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y entonces él, cuando, cuando tuvo dudas, cuando oyó estando en la cárcel todo lo que Jesús estaba haciendo acerca de señales, milagros, enseñanzas y todo lo que pasaba, él envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Y entonces Jesús le contesta, eh, eh, diciéndoles, los ciegos ven, los sordos oyen, y empezó a enumerar todos sus señales y todo eso. Y dice, haced saber esto a Juan. Entonces con eso Juan el Bautista se dio cuenta que era el que había de venir después que él,
porque así fue como lo dijo cuando lo introdujo en su ministerio público. Yo, yo soy uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, y dijo, este es aquel de quien yo no soy digno de atar la correa de sus calzados, y también de él dijo que él es antes que yo y viene después de mí, y dice, y este es el que os bautiza en el Espíritu Santo. Así que nosotros vemos que todo esto nos da a conocer el nivel de la llenura del Espíritu Santo de Juan. Él era lleno del Espíritu Santo y hermanos, nosotros el día de hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo sin necesidad de tener ningún tipo de experiencia ni ninguna circunstancia que nos haga creer diferente a lo que dice la palabra de Dios. La, la, la plenitud del Espíritu Santo, hermanos, es bien sencillo. Se muestra de una sola manera. En el capítulo 5 del libro de Efesios, desde el versículo 10 donde se nos dice que nosotros debemos de buscar las cosas que agradan al Señor, termina diciendo el versículo 18: sed llenos del Espíritu Santo. Pero todo esto nos habla de la palabra de Dios que mora en nuestros corazones, y que esta es la palabra de Dios que debemos obedecer. Y en la medida en que uno obedece la palabra de Dios y obedece los mandatos del Señor, es la evidencia de que uno está lleno del Espíritu Santo. Pero si uno no obedece, entonces no hay llenura del Espíritu Santo. Es menos o es más, pero la manera más simple de saber, la manera más sencilla de saber si uno está lleno o no del Espíritu Santo es preguntarnos qué tanto estoy obedeciendo yo a la palabra de Dios y qué tanto estoy amando a los mandamientos del Señor Jesucristo para guardarlos, porque el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Así que hermanos, es un gran reto el día de hoy de que nosotros estando en este mundo donde nos ha dejado el Señor Jesucristo y nos ha dejado con ese propósito de ser la voz que clama el día de hoy, eh, dice, no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo, dice, pero los dejo en el mundo, y dice, en el mundo encontraré dificultades, problemas, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también nosotros vemos que de esta manera, hermanos, la situación eh, de la voluntad de Dios la podemos ver en Isaías, en el capítulo 58 el versículo 1 donde Dios dice, clama a voz en cuello. Dice, como si fuera sonido de trompeta, hablando y declarándole a mi pueblo su pecado. Entonces, hermanos, eh, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, Ese mismo mandato, clamar a voz en cuello. Y esto quiere decir que tenemos que hablarlo, decirlo, pregonarlo, darlo a conocer. No podemos estar eh, sentados en un templo nada más, o metidos en nuestras casas leyendo la Biblia. No, tenemos que, por donde andemos, por donde vayamos, así como los primeros discípulos ahí en el libro de los Hechos, por donde iban, ellos iban hablando la palabra de Dios. Así que, hermanos, eh, tenemos que tomar este reto, animarnos los unos a los otros a realmente ser el día de hoy lo que somos a los ojos de Dios, sus embajadores en este mundo. Así que hermanos, les animo y empecemos a ser esa voz que clama en este mundo, enderezando los caminos torcidos que los hombres han hecho del camino de Dios.